Hola a todos, bienvenidos a la cuarta sesión de nuestro club de estudio. El día de hoy vamos a estar platicando acerca de las aplicaciones de la microbiología en la agricultura y recordarles que tenemos una sesión nueva todos los martes a las 7 p.m. hora Ciudad de México. Y también comentarles que la próxima sesión, es decir, el próximo martes 4 de octubre del 2022, vamos a tener una sesión en vivo desde nuestro Facebook con nuestra invitada, que es Rochelle, que es de Nicaragua. Ella nos va a platicar acerca de los hongos nematófagos como agentes de control biológico de nematodos fitoparásitos. Entonces va a estar muy interesante. Ahí los estaremos esperando desde nuestra cuenta de Facebook. Les voy a dejar el link en la descripción del evento para que les mande recordatorio para que lo puedan atender en vivo y pues gracias por estar aquí, por participar en nuestras actividades. Como les comentaba, la sesión de hoy va encaminada a platicar un poco acerca de las aplicaciones que tiene la microbiología en la agricultura. Ya hemos estado comentando la gran importancia que tienen los microorganismos en esta área, ¿no? Tanto de forma en el efecto que tienen sobre las plantas, pero también tienen una relación con nosotros, no únicamente en la productividad. Ahorita vamos a ver un poco más de eso. Bueno, los microorganismos pueden estarse estableciendo en el suelo, en los tejidos de las plantas, en la zona de la rizósfera y todos normalmente si están en un equilibrio pues cumplen con las funciones ecosistémicas necesarias para que las plantas pues puedan desarrollarse adecuadamente y pues también regular el flujo de carbono y otros áreas donde nos vemos beneficiados pues nosotros los humanos. Y la microbiología es esa ciencia que se encarga del estudio de todos los microorganismos, no únicamente en la agricultura, pero pues ahorita nos vamos a enfocar a lo que se hace en la agricultura. La microbiología es una ciencia que estudia los microorganismos, tanto bacterias, hongos, protistas, parásitos y otros agentes como virus y viroides. Es una ciencia pues bastante vieja, digamos que ya hay mucha historia, ¿no? Que hay muchos procesos que se han desarrollado a lo largo del tiempo. En 1683 se descubren las bacterias y desde entonces pues se ha ido evolucionando. Hay algo que se le conoce como microbiología clásica, que es como lo que vemos en el video, ese manejo de cajas Petri, de medios de cultivo, de realizar aislamientos. Actualmente pues ya hay otras técnicas que trabajan como a la par, por ejemplo la biología molecular, que influyen mucho para el estudio de microorganismos, pero aún así la microbiología clásica pues sigue siendo muy importante y aún pues lo utilizamos en gran medida para diferentes áreas, ¿no? Como por ejemplo en la parte del desarrollo de inoculantes microbianos y de producción masiva de microorganismos de interés agrícola. Y algo, pues, que debemos saber o que debemos conocer es que la microbiología, o para poder desarrollar ciertas prácticas de microbiología, debemos conocer algunos parámetros. Uno de los más importantes es que los microorganismos están distribuidos en todos lados, tanto en nuestro planeta como en todos los ecosistemas o en todas las áreas de nuestro planeta, como en el suelo, en el viento, en las plantas. Eh, pero también las superficies, por ejemplo, inertes como mesas, paredes, en nuestras manos, en nuestros intestinos, dentro. Entonces están distribuidos en todos lados. Y eso pues dificulta un poco al momento de hacer un estudio a través de microbiología clásica. Lo que debemos hacer es delimitar qué microorganismos queremos estudiar y ya con eso, pues hacer una serie de pasos, de protocolos para trabajar con esos microorganismos. Pero para no mezclar con otros microorganismos, todas estas actividades las tenemos que hacer en condiciones controladas. Esto quiere decir que tenemos que tener un espacio asignado para trabajar en esa área donde tengamos condiciones principalmente de esterilidad. Por eso es que se usan los laboratorios de microbiología, que no es una idea que tiene que ser como un laboratorio muy sofisticado, no necesariamente. Sin embargo, para que la microbiología se realice correctamente, sí se requieren condiciones de esterilidad, porque de otra forma, a lo mejor están interesados en aislar, no sé, un microorganismo de una planta,
Pero si no se hace condiciones de esterilidad, pues podemos estar creciendo otros microorganismos que no tienen que ver con la planta, que a lo mejor estaban en nuestra mano, que a lo mejor estaban en la mesa. Entonces eso es lo que separa pues los microorganismos que estamos estudiando con lo que no nos interesa. Que la esterilidad pues son todos esos procesos que hacemos para reducir o eliminar completamente más bien los microorganismos en una área, en un medio de cultivo, en una caja Petri, en una mesa. Son esas pues actividades que realizamos para eliminarlos completamente. Por ejemplo, en el caso de la microbiología clásica, pues se utiliza mucho lo que se llama el autoclave, que es un equipo que acorde a las características que tiene puede llegar a temperaturas muy altas y a condiciones de presión elevadas que ya no toleran ciertos microorganismos y eso hace que mueran y ya nos podemos centrar en los microorganismos que son de nuestro interés. Esa sería como la base, ¿no? De la parte de la esterilidad, pero hay otras condiciones que también tendríamos que controlar, como el pH, la temperatura, los nutrientes que colocamos, las condiciones de oxígeno, el porcentaje de humedad. Todos esos parámetros hacen que nosotros dirijamos de una manera, digamos, indirecta el crecimiento de algunos microorganismos específicos. ¿Y qué microorganismos estaríamos interesados en el caso de la agricultura? Podríamos separarlos en 3 grupos. Hemos platicado que hay una gran diversidad, ¿no? A nivel de género, de especie, de cepas, hay una gran diversidad de microorganismos en todo el agroecosistema. Pero podríamos clasificarlos como buenos, digamos, que son los que tienen la capacidad de beneficiar a la planta a través de ayudándola a tolerar algunos estrés, mejorando la nutrición, protegiéndola contra fitopatógenos. Esos serían como los microorganismos buenos o benéficos. Otra parte serían los microorganismos malos, podríamos considerarlos, que son los que afectan directamente la planta, es decir, que pueden causar una enfermedad y lo que por consecuencia pues se ve reflejado en pérdidas, en disminución pues de la rentabilidad de esa actividad. Incluso pues están hambrunas, hay reportes, ¿no? Entonces son pues bastante importantes a nivel económico y para que todo se desarrolle correctamente en la agricultura, pues los tenemos que estar monitoreando constantemente. Y por otro lado, están los microorganismos que se podrían considerar como los feos, que se asocian a la inocuidad o a la contaminación de algunos de nuestros alimentos. Esto porque a lo mejor son microorganismos que monitoreamos más en las etapas finales, como en el empaque de los productos, ya la transferencia que se hace en los frutos de consumo humano, como no sé, fresas, algunas berries, tomate, ese tipo de productos que directamente pues los consumimos y es importante verificar que no haya microorganismos que sean asociados, que se asocien a enfermedades en humanos. Y por eso también son muy importantes de monitorear. Y no es que uno tal vez sea más importante que otro, yo creo que está complicado identificar de prioridades. Creo yo que los 3 grupos pues se tienen que monitorear, se tienen que estudiar y muchas veces se hacen decisiones en relación a la presencia, la ausencia de estos microorganismos. Y ahorita vamos a platicar un poco más acerca de qué se estudia, ¿no? en cada grupo. Algo interesante también de mencionar es respecto a la abundancia. Hay una, digamos, como una generalidad que podremos considerar que los microorganismos buenos o benéficos son los más abundantes y los otros están en menor abundancia. Pero pues todos normalmente podemos encontrarlos tal vez en el agroecosistema. Y esta microbiología que platicamos, microbiología clásica, la podemos dirigir a esas 3 líneas que hemos mencionado. Uno, al estudio de fitopatógenos, otro puede ser al estudio de microorganismos benéficos y también a la inocuidad alimentaria, que platicamos que serían como los feos. La inocuidad alimentaria se refiere a todas esas características, a las características del alimento que sea inocuo para el ser humano, es decir, que no esté en riesgo el ser humano al consumir esos alimentos.
Hay diferentes parámetros o protocolos que se pueden seguir para la identificación de microorganismos patógenos de humanos. Yo les pongo un ejemplo aquí, por ejemplo, en el caso de México, de la norma 210, que es de microorganismos indicadores, determinación de microorganismos indicadores. Algunos de los que vienen en la norma, que son microorganismos que se consideran de alto riesgo para la salud humana, como Salmonella, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, coliformes fecales, que es como un grupo, no es un microorganismo puntual, y Escherichia coli. Son algunos de los microorganismos patógenos humanos de mayor interés por el riesgo que se representa. Entonces podemos hacer ciertos protocolos para identificar la presencia de estos microorganismos y detener la cadena de suministro. Por ejemplo, si hay un lote de algún fruto que está contaminado con alguno de estos microorganismos, lo ético sería detener la venta de este tipo de productos para poder disminuir el riesgo de alguna enfermedad. Por eso es que se tienen que estar monitoreando constantemente. Tengo entendido que normalmente se hace ese tipo de procesos en los empaques, en las superficies de los empaques, y ahí es donde está la gran importancia. Y uno de los comentarios que hacía es eso, ¿no? Que se hace en los empaques como en la etapa final. Pero también deberíamos estar pensando en la incidencia de microorganismos patógenos humanos en los insumos que agregamos en la agricultura. ¿Esto por qué? Porque hay una relación de lo que llega al suelo a través de nuestros insumos, como compostas o fertilizantes o otro tipo de componentes que se pueden transportar a través pues, de la planta, de los frutos, a nuestra microbiota, ¿no? Entonces, si hay incidencia de concentraciones altas de microorganismos patógenos humanos en el suelo, pues probablemente podamos vernos afectados, ¿no? Aunque no sea, digamos, en una etapa final únicamente, sino que también a lo largo del tiempo, pues no deberíamos estar aplicando al suelo microorganismos patógenos de humanos. Y pues por ahí está la gran importancia de estar monitoreando también los bioinsumos. Y esa sería como la parte de inocuidad alimentaria. La otra parte, pues podría ser los fitopatógenos. ¿Cómo utilizamos la microbiología agrícola para el estudio de fitopatógenos? En el caso de los fitopatógenos, pues yo creo que está muy entrelazado la parte de biología molecular, más en la parte del diagnóstico rápido, porque la microbiología agrícola o tradicional, digamos, se centra en los aislamientos de estos microorganismos y hay que recordar que no todos los microorganismos se pueden aislar, por lo que muchas veces se utilizan técnicas directas de extracción de ADN o de ARN, por ejemplo, para el caso de los virus, para identificar si hay presencia o no de este microorganismo fitopatógeno. Pero también hay estrategias que a lo largo del diagnóstico fitosanitario se utilizan técnicas de microbiología para poder aislar el microorganismo y hacer digamos, un análisis de comprobación. El diagnóstico de fitopatógenos o fitosanitario se refiere al análisis de la identificación de las enfermedades y plagas y su agente causal en un cultivo de interés, que va a depender todo el proceso que se realice, pues va a depender de los signos y los síntomas que tenga el cultivo para ir como infiriendo qué posible enfermedad podría estar sucediendo y ya realizar todos los protocolos en relación a esa información que se obtiene al ver los síntomas. Pero algo que me gustaría recalcarles es que aquí a veces se complica un poco como discernir en relación a los fitopatógenos, porque los fitopatógenos en sí tienen la capacidad de presentar síntomas de enfermedad, pero no es digamos, un valor arbitrario como si ausencia o presencia, si tiene presencia ese fitopatógeno ya es sinónimo de enfermedad. No necesariamente, sino para que se manifieste la enfermedad tendríamos que tener una combinación de ciertos factores. Una de las representaciones que se utiliza para eso es el triángulo de la enfermedad, que nos indica que debe de estar el fitopatógeno presente en la muestra, en el suelo, en la planta, pero que tiene que haber un hospedero vulnerable donde el fitopatógeno pues pueda desarrollarse
Y eso normalmente también está monitoreado por las condiciones ambientales, qué porcentaje de humedad hay, qué temperatura. Entonces, no que esté el fitopatógeno no necesariamente es un factor totalmente negativo o ya representa un riesgo muy alto. Como comento, es importante ver cuál es el hospedero, si es vulnerable su hospedero, qué edad, qué resistencia, qué tan distribuida está la enfermedad. Los factores ambientales pueden ser el tipo de suelo, el pH, eso puede promover o reducir los niveles de incidencia. Y también los patógenos presentes que haya, qué tipo de patógeno específicamente es, qué tan virulento es, qué especie el patógeno es. Entonces a veces no puede ser un análisis tan rápido como si yo hago un proceso de aislamiento, yo encuentro fusario, no es algo tan, digamos, a lo mejor tan fuerte que ya se tengan que tomar medidas muy drásticas como una fumigación o algo así, sino que va a depender como todo el contexto. Y algo también que les quiero comentar es referente a justo eso, la presencia de fitopatógenos, que hay algunas características de suelos o suelos que se llaman suelos supresivos. Estos suelos se ha identificado que tienen como una característica en proporciones de microorganismos, en condiciones climáticas, en las prácticas agrícolas que manejan, que hace que el suelo se encuentre en condiciones de equilibrio, que aunque haya presencia de un microorganismo fitopatógeno, no manifiesta la enfermedad. Hay muchos factores que influyen. Uno puede ser la competencia, es decir, la distribución que haya de los microorganismos fitopatógenos con los microorganismos que se consideran benéficos y todas las interrelaciones, ¿no? Que es algo complejo tal vez de explicar y de entender, porque son muchos factores los que influyen, pero el resultado de toda esa combinación da suelos eh, pues más resilientes a ese tipo de enfermedades o que tienen una menor incidencia. Y es importante mencionar porque tal vez no, la tendencia no debería ser eliminar completamente los fitopatógenos, sino inducir como un equilibrio en el agroecosistema. Pero esa sería como la parte normal, ¿no? Bueno, el lado positivo de la historia. Pero también por el otro lado hay algo de enfermedades y plagas que se les conoce como de interés cuarentenario o plagas bajo vigilancia epidemiológica fitosanitaria, que ahí es diferente. Ahí hay como un antecedente que es una enfermedad muy grave que representa un riesgo muy grande para la zona agrícola. Y eso, pues aquí les pongo en México cuáles son las enfermedades que se enlistan, de los agentes causales de esa enfermedad. Y eso ya se toman otro tipo de medidas. Ahí sí hay como tolerancia cero. O sea, ahí no debemos de presentar ninguna concentración del microorganismo fitopatógeno. Y esto tiene que ver con la distribución. O sea, lo que se quiere lograr se quiere evitar que este fitopatógeno se vaya transmitiendo de áreas, por ejemplo, de país en país o de zona agrícola a zona agrícola, obviamente para proteger a otros agricultores u otros productores. Por eso aquí como que no aplica tanto lo de suelos supresivos, me refiero a que si hay incidencia de esta lista de fitopatógenos, pues ya son como que las medidas más drásticas. Pero bueno, les voy a dejar la lista por si se quieren dar la vuelta para checar cuáles son las listas que tiene, las plagas que tiene ahorita Senacica, que es quien regula en México. Habría que buscar la equivalencia para las personas de otros países. Pero nada más todo esto era para comentarles, pues que en este tipo de análisis muchas veces se utiliza la microbiología para el aislamiento de esos microorganismos fitopatógenos, para el estudio y pues también para ir encontrando tal vez soluciones, ¿no? Como el control, evaluar posibilidades de control de cierto ingrediente activo, de cierto microorganismo. Entonces ahí es donde utilizamos la microbiología en esa área. Y finalmente que les voy a comentar de los microorganismos benéficos, es decir, como qué aplica o dónde se utiliza la microbiología en el estudio de microorganismos benéficos.
En relación a esto, pues podríamos hablar acerca de cómo se da el estudio de las comunidades microbianas, como un recordatorio que a lo mejor tal vez por ahí ya han visto esta imagen alguna vez. Las comunidades microbianas las podemos como dividir en microorganismos cultivables y microorganismos no cultivables. Cuando hacemos un análisis que dependemos del cultivo de esos microorganismos, lo hacemos a través de microbiología. Es decir, aquí preparo un medio, hago aislamientos y lo voy caracterizando. Que aquí sería donde se utiliza la microbiología agrícola. Pero, como les comentaba, muchas veces está muy de la mano también con la parte de técnicas de biología molecular que se indican como técnicas no dependientes de cultivo. Es decir, no se requiere pasar por este procedimiento de aislamiento y eso, pues los dos son complementarios, es de valor porque algunos microorganismos, nuevamente les menciono, no son cultivables, únicamente el 10% o menos del 10% se considera cultivable, entonces el otro 90% se tiene que hacer por otras técnicas. Pero lo que se ha logrado con la microbiología agrícola, donde sí se cultiva, ha sido de gran importancia. No es que sea poco, ¿no? Se ha logrado mucho. Un ejemplo de esto es el desarrollo y uso de microorganismos en la agricultura en forma de inoculante microbiano, es decir, cuando se reproduce de forma externa y luego se agrega al suelo. Se ha identificado que estos productos pues, pueden mejorar la salud de las plantas, el crecimiento, también suprimir los microorganismos que causan algunas enfermedades y mejorar la disponibilidad de nutrientes y la asimilación de estos. Entonces, sí se utiliza la microbiología para el desarrollo de esos productos que pues actualmente tienen mucho valor económico. Y también toda la parte del proceso de ese tipo de productos, de la parte del bioproceso, cuando es la producción masiva de estos microorganismos, pues utilizan técnicas de microbiología clásica, como la preparación de medios, los aislamientos, cómo hacer las caracterizaciones de la curva de crecimiento, todo eso se utilizan técnicas de microbiología agrícola y pues de ahí está la gran importancia. Ya como resumiendo todo, podríamos comentar entonces que la microbiología agrícola pues la podemos utilizar uno para la identificación o estudio de microorganismos fitopatógenos, otro para microorganismos benéficos y otro para microorganismos asociados a enfermedades humanas. Los tres grupos son muy importantes y pues los tenemos que seguir estudiando y pues para lograr como una producción sustentable. Bueno, pues sería todo por la sesión del día de hoy. Les dejo aquí mi correo electrónico por cualquier cosa que me pusieran, que estuvieran interesados en contactarme. Les recuerdo nuevamente que tenemos una sesión nueva todos los martes y que la próxima semana tendremos una sesión en vivo, entonces los invito a que se conecten desde nuestra cuenta de Facebook. Pues nada, muchas gracias por participar en nuestras actividades y nos vemos el próximo martes. Bye.